Bienvenidos a otro video más, acá nuevamente, y para variar les muestro, atrás mío ven que está nublado. Bueno, para variar seguimos con el clima medio raro. Bueno, ya veníamos con días de sol, ahora tocó de vuelta nublado y con posibilidad de lluvia. Así que bueno, estoy acá para hablarles de algo muy importante, algo que está pasando y que puede cambiar, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la ciudadanía italiana, estoy hablando del Iure Sanguinis. Me han hecho llegar una nota, pero yo ya lo había visto en la televisión italiana. Es un informe que realizó la RAI, el canal de televisión estatal italiano, acerca de la ciudadanía italiana y los negocios que hay detrás de la ciudadanía italiana, como mafias, por decirlo así, ¿no? Y vamos a hablar de todo este tema, y también les voy a hablar acerca de los cambios que puede haber este año con respecto a el Iure Sanguinis. Para ponernos en órbita, les cuento que este informe que presentó la RAI, que mostró la RAI, es un informe que se realizó en Brasil. Viajó una periodista a Brasil y empezó a hacer una serie de notas a personas que habían obtenido la ciudadanía italiana o que estaban en proceso de la realización del pasaporte italiano. Bueno, le han preguntado, por ejemplo, si sabían quién era el presidente actual de Italia, y no han sabido responder. Les han preguntado si tenían algún conocimiento de la lengua italiana y no lo tenían. Le han preguntado también si conocían de dónde eran sus antepasados, ¿no? Por los cuales habían obtenido la ciudadanía italiana por sangre. Y tampoco sabían de dónde era, no sabían ubicarlo en el mapa, básicamente, de dónde era su abo, es decir, la persona de italiana que emigró a Brasil. Entonces esto genera el impacto principal, y que esto creo que busca la RAI, básicamente, buscar generar un impacto negativo en la sociedad italiana, generar bronca y odio hacia las personas estas que obtienen la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque claro, ven que no se interesan por la cultura italiana, no conocen nada de la cultura italiana, y lo único que les interesa es obtener la ciudadanía y el pasaporte. Esto puedo entenderlo, pero es lo que busca básicamente la RAI con este informe, ¿no? Porque no es ilegal, es una ley. El Iure Sanguinis está regulado por la ley 91 del 5 de febrero del año 92, ¿no? Es una ley, y bueno, y dice básicamente cómo se obtiene la ciudadanía italiana. O sea, lo que están haciendo los brasileros en este caso, en este informe, es obteniendo la ciudadanía mediante una ley. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay gente que le puede gustar o no le puede gustar. Actualmente en Italia se está discutiendo en el Parlamento muchas reformas verdaderamente significativas, y esto va a afectar a mucha gente si se logra implementar. Y vamos a enumerar algunas de las reformas más importantes, ¿no?, que plantean en el Parlamento. Una de ellas es acortar, porque sabemos que esta ley para obtención de la ciudadanía por sangre no tiene límite generacional, lo cual quiere decir que si uno tiene un tatarabuelo, puede obtener la ciudadanía igual si reconstruye, ¿no?, mediante todo el tipo de papeleo y actas que hay que conseguir para demostrar el lazo sanguíneo. Hasta ahora es así, Italia no tiene límite generacional. Bueno, entonces se está discutiendo, una de las grandes reformas es que llegue hasta la tercera generación solamente, lo cual quiere decir que hijos de italiano, nietos de italiano y bisnietos podrían solamente adquirir la ciudadanía por Iure Sanguinis. El resto, con generaciones más largas, no. Ahí se cortaría. Esto puede ser polémico o no, discutible o no. Bueno, hasta ahí esa es una de las reformas más significativas. Otra de las reformas muy importantes es que se obtenga un conocimiento, la persona que está solicitando la ciudadanía por esta ley, que obtenga conocimientos al menos intermedios del idioma italiano para la obtención de la ciudadanía, ¿no? Que por lo menos se preocupen en aprender el idioma de alguna manera, no tengan un nivel intermedio. Y otra de las reformas es que para las personas que deciden naturalizarse italianos, las personas que están trabajando acá o que permanecen en Italia durante un tiempo, que actualmente son 10 años, ¿no? Una persona que reside 10 años acá en Italia, legalmente puede, luego de esos 10 años, solicitar la ciudadanía italiana. Ya pasa a ser ciudadano, si se lo otorgan, claro. Y esto sería la reforma que reducir el tiempo de estas personas, ¿no? Reducir el tiempo para que puedan obtener la ciudadanía. Esto quiere decir que cualquier persona de cualquier nacionalidad, de cualquier religión,
lo que sea, puede obtener la ciudadanía italiana en menos tiempo. No sé cuánto tiempo será porque se está discutiendo, pero menos de 10 seguro, porque actualmente son 10 años. Y esto puede ser algo muy polémico, porque si le está sacando el derecho a personas que vienen por sangre, ¿no? Aunque sean varias generaciones, son sangre, tienen la cultura similar, tienen las costumbres similares, por ahí no hablan el idioma, pero pueden aprenderlo, pero respetan un cierto patrón cultural que es el que tenemos, y hablo por mí, hablo por Argentina, por ejemplo, del lazo que nos une con los italianos. Eso es una cosa. Y ahora nacionalizar a personas que, por ejemplo, no tienen la misma religión, no tienen las mismas leyes parecidas, al menos. Estoy hablando de casos de gente musulmana, por ejemplo. Vamos a hablar de casos musulmanes que, por ejemplo, la mujer no tiene el mismo lugar en sus países, ¿no? Los musulmanes estamos hablando. Que podría tener acá en Italia, y ya eso es algo totalmente diferente, y ahí es donde viene la parte polémica, porque le estás quitando, como les digo, a personas que tienen lazos de sangre, y estás achicando el tiempo facilitando para personas que nada tienen que ver con las costumbres italianas. Bueno, esto es muy polémico. Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esto, porque es algo que se está discutiendo actualmente en el Parlamento italiano. Bueno, ¿y estas reformas en qué estado están en el Parlamento? Lo que se está discutiendo para realizar estas reformas. Bueno, se ha convocado un referéndum para el 8 y el 9 de junio de este año del 2025 para votar estas reformas. Así que hay que estar atentos a lo que suceda el 8 y el 9 de junio de este año, porque pueden cambiar todas estas cosas que les estoy diciendo, y algunas más también, pero les estoy diciendo las más importantes, ¿no? Las más importantes, y por esto es polémico. Y ahora hablemos de lo malo, el enfoque que tiene esta nota que hizo la RAI en Brasil, ¿no? Lo malo. ¿Qué es lo malo que pasa con esto? ¿Cuál es el negocio con la ciudadanía y todo esto? ¿La mafia? Bueno, como todos sabemos, muchas entidades, ya sean abogados, empresas, bueno, un montón de personas que obtienen muchos beneficios monetarios, económicos, por realizar este tipo de procedimientos, como es tramitar ciudadanías de personas como cualquiera de nosotros, ¿no? Y como sabemos, los costos son muy elevados, ¿no? Hay estudios jurídicos que piden, por ejemplo, entre 5 y 8 mil o hasta 10 mil euros por realización de la ciudadanía italiana, ¿no? Que te garantizan que tenés la ciudadanía italiana a descendientes por vía judicial. Y el lado negativo es que se han quejado en los comunes pequeños, por ejemplo, porque tienen muchas solicitudes de ciudadanía italiana y tienen que transcribir muchísimas actas de muchísima gente, en este caso, como dice el informe, gente de Brasil, ¿no? Y no les da el personal, porque en los anágrafes generalmente son 1 o 2 personas, y más en un pueblo, en un comune pequeño, entonces no dan abasto con eso, y por ahí viene la queja. Por otro lado, gente que no reside en Italia, que ni siquiera, como dice en el informe, no conocen nada de Italia, y un montón de solicitudes están teniendo estos comunes pequeños. Ahora, ¿qué es lo que está mal, lo que roza lo ilegal, o es ilegal en realidad? Son las residencias fantasmas, es lo que demuestra el informe de la RAI, que en estos comunes había muchas personas, por ejemplo, en un caso hubo 30 personas que estaban anotadas en un domicilio cuando nunca vivieron ahí, ¿no? Y esto es básicamente la maraña que se arma, ¿no? con esta gente que negocia con la ciudadanía italiana, ¿no? Que actúan en conjunto. No le vamos a echar la culpa a los brasileros solos, porque solos no podrían actuar acá en el país, ¿no? Si no tienen un lazo acá dentro del comune, o personas que estén acá en el país. Por lo tanto, actúan en conjunto este tipo de personas, y bueno, te venden un combo que es, te hacen la residencia y te dicen, te prometen y te garantizan que en pocos meses vas a tener la ciudadanía italiana. Bueno, en 3 meses más o menos te dan la ciudadanía italiana. Entonces mucha gente paga 5, 6, 8 o 10 mil euros y tiene todo esto, ¿no? La verdad que yo no recomiendo que la gente se meta en este tipo de cosas, ¿no? Porque si tienen el derecho de sangre para solicitar la ciudadanía, lo pueden hacer ustedes solos, no es difícil, no hay que tener miedo con eso. Hay gente que se queja que ha gastado mucho dinero, muchos han sido estafados incluso. Bueno, es todo un negocio, y eso está a la vista, ¿no?
y ya han sido detenidas personas incluso que trabajan en los comunes de acá de Italia, que actuaban en conjunto con brasileros, con esta gente. Y les voy a contar un caso particular, un caso que conocí yo, de una chica que en un pueblo en el sur de Italia, que básicamente ella se dedicaba a eso y cobraba por lo que es la residencia, los turnos para iniciar el trámite de ciudadanía y demás. Y en el comune no te daban ni turno, no respondían los mails, ni los llamados, no te daban bolilla por ningún lado, solamente podías acceder a través de esta chica. Si no pagabas, no podías acceder a nada, ¿no? No podías ni siquiera presentar la carpeta ni nada. Bueno, no voy a decir el nombre, ni el lugar, ni nada, pero bueno, les advierto que sepan, para que sepan y tengan en claro que hay mucha gente que se aprovecha de la situación vulnerable de ciertas personas que quieren obtener la ciudadanía italiana, ¿no? Como un gran beneficio. Y bueno, salen este tipo de personas, ¿no? Que se aprovechan y piden cantidades exorbitantes de dinero para realizar este tipo de trámites, y uno por su cuenta a veces en estos comunes no lo puede realizar tranquilamente o legalmente, porque si no paga, no paga para ingresar, no te dan ni turno ni nada. O sea, los turnos accedes a través de este tipo de personas, y eso está verdaderamente muy mal. Y bueno, es para que sepan, para que tengan en cuenta, y por eso quiero diferenciar lo que es la ley, lo que es el iure sanguinis, con este tipo de prácticas, este tipo de mafias, este tipo de sistema, ¿no? Una cosa es lo legal y otra cosa es meterse en cosas turbias, lo cual no recomiendo, y por eso viene el enojo de varias personas, de la gente, después hay denuncias, hay de todo, ¿no? Porque se complican estas cosas y eso es lo que está mal. Lo que está mal es ir fuera de la ley. Por supuesto va a ser penado como corresponde si se enteran de este tipo de cosas. En el informe de la RAI demostraron y justificaron que muchas personas no vivían en cierta residencia declarada, por lo tanto es algo que está mal, algo ilegal. Bueno, así que es básicamente eso, para que estén alerta, para que sepan que puede cambiar la normativa, que se puede modificar. Ya les dije la fecha, les dije cuándo va a ser el referéndum, así que hay que estar alertas. Si sale algo nuevo yo les voy a informar por este canal, por este mismo medio, les voy a estar informando todo, así que espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban si aún no lo hicieron, que compartan el video con gente que les pueda llegar a interesar esto y que les sirva, ¿no? Básicamente que les sirva a todos. Espero que nos veamos en el próximo video. Chao.